Muy buena tarde. Mi nombre es Carlos Aarón Sevilla Medina. Pertenezco al grupo BC045 del Campus 5, Generación 18, módulo 14. Mi facilitador es Beatriz Rías Soriano. Y en esta actividad nos tocó ayudar a Margarita para explicarle cómo está estructurada la tabla periódica. Pero bueno, me gustaría antes de todo comentarles un poco sobre historia sobre la tabla periódica. Esta fue construida en 1869 por el científico ruso Dmitri Ivanovich para visualizar las diversas relaciones entre los elementos químicos. Ahora, continuando con la explicación solicitada, notar que la tabla periódica consta de 118 elementos, entre metales, no metales, semimetales, cada uno con una forma líquida, gaseosa, sólida o desconocida, como podemos ver aquí en esta tabla de la familia. La estructura de la tabla periódica se da mediante familias, como podemos ver, que las encontramos agrupadas en columnas y que en cada columna se encuentran elementos con propiedades parecidas. Para poder tener una idea de las familias, en la tabla debemos saber que a cada una de ellas se les asigna un nombre. Entonces tenemos, por ejemplo, metales alcalinos, familia de escandio, familia de titanio, familia de vamidio, familia de cromo, como por ejemplo, familia acero, de halógenos. Ahora bien, cuando se hace una referencia a las familias de la tabla periódica, como podemos ver, estamos hablando de aquellos elementos que comparten propiedades similares, y estos se ubican de manera vertical en la tabla. También tenemos una agrupación por filas llamada periodos, donde los elementos comparten un mismo número de orbitales y masas similares. Cada periodo indica el nivel más alto de energía que cada uno de los electrones de ese elemento ocupa en su estado base. Todas las filas horizontales numeradas de izquierda a derecha con números arábigos son conocidas como periodos, ya que poseen propiedades diferentes, pero masas similares. En la tabla periódica encontraremos el número atómico de cada elemento en la parte superior. Por ejemplo, un elemento cualquiera, los neutrones y los electrones, pueden variar de cantidad, mientras que si tuviésemos un protón de más o de menos, nuestro elemento se convertiría en otro. Con esto podríamos decir que el número de protones que hay en un elemento se conoce como un número atómico. Para ser considerado un número atómico, el elemento debe distinguirse por el número de protones que tiene dentro del núcleo. La cantidad de neutrones o protones puede variar sin perder sus propiedades. Bien, continuando. Los símbolos químicos son aquellos signos abreviados que diferencian y ayudan a identificar los compuestos químicos y elementos principalmente derivándose del nombre completo. Algunos ejemplos de los símbolos son el número atómico, punto de ebullición y de fusión, pero atómico, valencia, símbolo, estructura atómica y nombre. Pues bien, continuando. Los símbolos químicos son aquellos signos abreviados que diferencian y ayudan a identificar los compuestos químicos y elementos principalmente derivándose del nombre completo. En la tabla periódica, la masa atómica se refiere al número de masa promedio de los isótopos de cada elemento, y por ningún motivo debe confundirse con el número de masa, que es la suma de los neutrones y protones dentro del núcleo de cada elemento. El número de la masa atómica casi nunca será un número entero, y es importante mencionar que los electrones no influirán en la masa atómica. Al promedio de isótopos en la masa de cada elemento se dará el nombre de masa atómica, y no debe confundirse, repito, con el número de masa a control de núcleo, resultante de la suma de protones y neutrones. Ahora bien, respondiendo a una de las preguntas que nos hacen en la plataforma, ¿por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos? Al conocer qué tan importante es la clasificación de los compuestos orgánico e inorgánico, podremos darnos cuenta que el comportamiento entre uno y otro es totalmente diferente. Al dividirlo en dos ramas nos permite tener un enfoque mayor al estudio de ambas. Por un lado podemos identificar que los compuestos orgánicos cuentan con un enlace covalente. Su estado es normalmente líquido o gaseoso. Su punto de fusión puede ser bajo, en su mayoría insoluble al agua y su conductividad al aislante. En el caso de los compuestos inorgánicos, podemos observar que tienen enlace iónico, normalmente sólido.
Su punto de fusión es alto, bastante soluble al agua y es conductor en solución y fundido. Bien, en estos tres ejemplos de los compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos, quise poner los que me parecieron más interesantes, como podremos leer en los orgánicos, el metanol, que es conocido como alcohol de madera o metílico, el alcohol más simple que existe. La glucosa, la unidad básica de energía de los seres vivos, es un azúcar monosacárida. Y el ácido láctico, indispensable en procesos de energización del cuerpo humano ante bajas concentraciones de oxígeno, la producción de glucosa vía fermentación láctica. Ahora, continuando con los inorgánicos, me llamó la atención el cloruro de sodio, la sal común de nuestra dieta. El hidróxido de sodio, llamado soda cáustica o soda cáustica, se emplea en la industria del papel, de tejidos y de detergentes y destapadores de cañerías. Y para finalizar, cal, es óxido de calcio en cualquiera de sus formas, muy empleado en las mezclas de construcción como conglomerante. Continuando con la segunda pregunta de plataforma, ¿para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica? Primeramente, quiero enfatizar que la tabla periódica es considerada uno de los iconos universales de la ciencia y por ello es invalorablemente una herramienta que constituye una enorme fuente de información, dándonos el esquema de organizar, clasificar y estructurar la disposición de los elementos químicos de acuerdo a la ley de periodicidad. Otras cosas que podemos aprender es conocer el elemento del elemento químico, saber el número atómico del elemento, identificar qué significan los periodos y los grupos de la tabla periódica, conocer el nombre del elemento, familiarizarse con la masa atómica del elemento en unidades, identificar los tipos de elementos y determinar las distintas tendencias. Pues bien, espero que este pequeño resumen de información te sea de utilidad y bueno, te sirva para más adelante. Muchas gracias y que pases excelente tarde.